Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Queremos pedirte a través de esto, Señor, que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Señor. Alumbra nuestros ojos del entendimiento, Señor, para poder comprender todo lo que tú tienes preparado para nosotros de temado, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el capítulo 1 vimos cómo Pablo expresa su gratitud y alabanza al Señor Jesucristo por todas las bendiciones espirituales del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y todas estas bendiciones fueron dadas a la iglesia. Ahora va a extender sus peticiones espirituales por la iglesia. Así es que leamos en el verso número 15. Dice así: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ok, entonces por esta causa, dice aquí. Bueno, aquí va entonces a hablar de motivos por los cuales va a realizar sus peticiones, Pablo. Pero dice, por esta causa, ¿cuál causa? Por las bendiciones espirituales de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ajá. Y dice, habiendo oído de vuestra fe y amor por todos los santos. Es que interesante cómo Pablo está agradecido con Dios, pero en esta ocasión no es por las bendiciones de Dios, sino que es por la iglesia. Él está agradecido con Dios por la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia, como recuerdas, era un compañerismo que estaba en Asia Menor. Y está agradecido no solamente porque se convirtió, digamos así, en la sede de todas las demás iglesias de Asia, sino porque en verdad dio un fruto hermoso esta iglesia. ¿Okay? Pero aquí da dos razones: por su fe y por su amor para con todos los santos. Entonces, es interesante, esta palabra fe es la palabra confianza. Entonces, la confianza que los efesios tenían en nuestro Señor Jesucristo, que es Kyrios o Curios, es la palabra Señor Jesucristo, Señor, el que tiene autoridad suprema, su fe era tan notable que había llegado a oídos de Pablo. A pesar de la idolatría que había en toda esta región de Asia Menor, ellos estaban confiados en el Evangelio, estaban confiados en Jesús, seguían adorando a Jesús, no se habían rendido ante la idolatría. Era una iglesia así. Y también, no solamente eso, sino también le llegó a sus oídos el amor que tenían unos por otros. Entonces, la fe es una convicción interna, ¿no? Pero no se ve a simple vista, ¿estás de acuerdo? Tú ves a un hermano y dices, ok, aunque pues, puedes decir amén y que Dios te bendiga y decir versículos, pero no sabes si realmente en su corazón hay esta fe. Pero sí se puede dar cuenta de uno si tiene uno fe por el fruto, ¿no? ¿Cómo era tan evidente la fe de estos hermanos? Pues por el amor que tenían hacia todos los santos. Esta palabra amor era la palabra, o esa palabra agape o agapi en griego, que habla del amor del Señor, que únicamente tiene el Señor, pero que se lo regala a todos los hermanos en Cristo. Y es un amor que uno puede ejercitar hacia otros. Ajá. Pero este amor era muy evidente en la iglesia entre los hermanos. Entonces imagínate una iglesia llena de fe y una iglesia llena de amor. Ha de haber sido un lugar muy bonito, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar estas dos cosas. Número uno, aunque la fe es algo interno que solamente tú y yo sabemos si tenemos o no, creo que este pasaje nos anima a mostrar esta fe a través del amor hacia todos los hermanos en la iglesia. Toda la iglesia estamos llamados a esto, ¿no? A tener fe hacia nuestro Señor Jesucristo, pero también estamos llamados a mostrarla amando a los hermanos. Son dos cosas que nos enseña este pasaje, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿verdad? Uno puede decir, yo confío en el Señor, no, yo sí tengo fe. Pero si uno no está amando a los demás, entonces no se está mostrando realmente la fe. Así es que si tenemos una instrucción práctica este día es, exprésalo, expresa tu fe. Es algo que a Dios le agrada, expresarla, pero no a través solamente de palabras, es decir, yo creo en el Señor Jesús, sino amando a los demás. Y aquí dice especialmente a todos los santos, ¿no? Y habla de todos los creyentes en la iglesia. Y me llama la atención que diga a todos, porque hay unos santos que dijeras, sí es santo, pero no es ni amigo, ni me cae tan bien que digamos, ¿no? Y no somos tan fáciles de amar de pronto, ¿no? Pero aquí dice a todos los santos. Entonces,
es la forma en cómo nosotros podemos expresar nuestra fe. Por eso Jesús nos enseñaba en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es el amor, la muestra de nuestra fe, familia. Entonces así. Ahora también otro punto importante de eso que leímos es que Pablo muestra su gratitud no solo por los beneficios espirituales, sino por la iglesia. Está agradecido con Dios por la iglesia y está orando por ellos sin cesar. Así que Pablo sabía que los efesios tenían fe y amor, pero va a pedir algo que les falta, porque no lo tienen todo, aunque tienen fe y amor, que es algo muy, muy hermoso y creo que todos queremos ir hacia ella. Pero Pablo le dice, pero espérense, todavía no han llegado por completo a su plenitud. ¿Qué les falta? Conocer a Jesús en toda su plenitud. Eso es lo que les falta. Entonces, ¿por qué quiere Pablo pedir estas cosas? ¿Por qué quiere pedir que ellos conozcan a Jesús en toda su plenitud? Para que puedan vivir plenamente como cristianos. Y eso lo vamos a ver ahorita en el verso 23. Pero te lo adelanté solamente para que entendamos por qué les va a decir por qué dice esas peticiones Pablo. Él quiere que todos conozcan plenamente a Jesús. Pero ahora sí vamos a adentrarnos en esta petición. En el verso número 17 dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la petición de Pablo. Lo que él está pidiendo es que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. ¿Qué significa esto, verdad? Bueno, para empezar esto, donde dice que les dé espíritu de sabiduría, muy probablemente más bien está haciendo referencia que tanto la sabiduría como la revelación que necesitamos proviene del Espíritu Santo. Simplemente está hablando de esta fuente que nos da estas dos cosas necesarias. Y es bíblico porque en Juan 14:26 y en Juan 16:13 también lo refiere de esta manera. Mira, chécate ahí en Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, espíritu de sabiduría y de revelación, y os recordará todo lo que yo os he dicho. También en Juan 16, verso número 13, también dice del Espíritu: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Verdad? Así es que creo que es eso a lo que se refiere aquí Pablo, que el Espíritu es lo que te da esta sabiduría y esta revelación en el conocimiento de Jesús. ¿Okay? Pero ¿a qué se refiere con esto de pedir sabiduría y revelación? Bueno, la palabra sabiduría es una palabra muy bonita que se pronuncia en griego Sofía. ¿Alguien de aquí se llama Sofía? Bueno, por si no sabías, significa sabiduría, la palabra Sofía. Y esta palabra se traduce como habilidad, como en Proverbios. Cuando alguna vez tuvimos Proverbios aquí, dijimos que la sabiduría en el libro de Proverbios era la habilidad de llevar la palabra de Dios a tu vida en la práctica. Y esta habilidad es un regalo de Dios. Pero bueno, de esa forma se usa en Proverbios. Pero la palabra en sí se traduce habilidad. Entonces Pablo está pidiendo habilidad a la iglesia, por la iglesia. Y también dice revelación, espíritu de sabiduría y revelación. Esta palabra revelación sí te la conoces en griego. Es la palabra apocalipsis en griego. ¿Verdad que sí te la sabes? Y esta palabra apocalipsis dijimos en aquel tiempo que estudiamos apocalipsis que significa pues descubrir o develar, quitar el velo, ¿no?, de tus ojos para que puedas ver con claridad. ¿En qué? ¿En qué quiere que tengan revelación o descubrimiento o que se les quite el velo? En el conocimiento de Él, o sea, de Jesús. Esta palabra conocimiento, ¿no?, significa o se puede traducir más mejor como conocimiento pleno. Ajá. Habla de una plenitud. O sea, lo que está diciendo Pablo es que quiere que conozcan a Jesús en toda su plenitud, que tengan un conocimiento pleno.
Mira, déjame resumir todo esto que estamos leyendo, de que quiere que tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de la siguiente forma. Pablo está pidiendo que Dios les dé la habilidad para poder ver al Señor Jesús en sus vidas, conocerlo plenamente y comprender todas las cosas espirituales. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere realmente. Si podríamos a lo mejor resumirlo en una frase, sería sabiduría espiritual. En el sentido de que puedan ver, palpar, experimentar, conocer a Jesús en toda su plenitud. Eso es lo que está pidiendo Pablo en esa sección. Por eso es que algunas traducciones lo dicen de la siguiente forma. La NTV dice: le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. En la palabra de Dios para todos dice que les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pero en todas estas traducciones el común denominador es que el punto es que lo lleguen a conocer plenamente. Ahora, creo que aquí podemos entonces entender dos cosas para nosotros. Número uno, tal vez tenemos fe, ¿no? Y hemos visto el fruto del amor en nuestras vidas, quizá a lo mejor no perfecto, pero pues como quiera, Dios va haciendo una obra en nosotros, ¿no? Pero, ¿sabes? Todavía nos falta algo. No podemos decir ninguno de nosotros que ya estamos perfectos. ¿Qué nos falta? Conocer toda la plenitud de Jesús. O conocerlo en toda su plenitud. No hay, creo, ninguno de nosotros que pueda decir, no, pues yo ya lo logré. No, para nada. A todos nos falta muchísimo que conocer a Jesús. Pues estamos empezando a conocer y de repente ¿te ha pasado que tienes destellos de claridad en tu vida y que empiezas a conocer áreas o el carácter de Jesús y te asombras porque es algo muy nuevo para ti? Pues así es, ¿no? Dios quiere que lo conozcamos por completo. Entonces, familia, nos falta todavía mucho y hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Tenemos que aprender a conocerlo más y más. Pero aquí hay un pecado al cual creo que podemos a lo mejor solamente cuidarnos de ese pecado o tratar con este pecado que está ocurriendo en nuestras vidas. ¿Cuál es este pecado? La soberbia, ¿no? Es que ya lo sé, yo lo sé todo, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 3:18 dice: si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, ¿no? O sea, lo que está mostrando es, pues, en nuestra naturaleza terrenal, podríamos pensar que sabemos algo, pero a los ojos de Dios todavía nos falta, ¿no? Necesitamos aprender a, pues, simplemente tomar nuestro lugar. Y Dios es demasiado grande, ¿no? Y nos falta mucho por conocerlo. Pero también otra actitud que a lo mejor nos estorbaría sería el conformismo. A lo mejor no es que pienses así de ya lo sé todo, pero piensas, pues ya sé lo necesario. Y ya no le hace uno más por buscar más al Señor, por conocerlo más. Te conformas en un nivel simplemente de una relación un poco superficial, ¿no? Un poco conformista de, pues ya con esto está bien. Pero no, yo creo que este pasaje nos lleva al punto de tenemos que crecer en conocerlo. Toda su plenitud. Quiere que conozcas cada detalle de su carácter, de su corazón, de su mente, de sus planes, porque eso va a traer un efecto en tu vida que ahorita vamos a ver. ¿Okay? Pero eso es lo que nos enseña este pasaje. Ahora, ¿cómo lo puedo conocer completamente? ¿No? Es la pregunta que a lo mejor tenemos en mente. Y la misma respuesta le da Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo para que todos ellos conozcan plenamente a Jesús? Orando por ellos. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque chécate que Pablo no está orando consigo mismo. O sea, Señor, ayúdame a conocer tu plenitud, sino que está pidiendo por otros. Entonces, yo entiendo que necesito que otros oren por mí para que yo pueda tener este crecimiento en el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Que otros oren por mí de, Señor, te pido por Josué para que él pueda conocerte, ¿no? Y que tú le des espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Necesito que otros oren por mí. Así como tú necesitas orar por otros que todavía no tienen este crecimiento en el conocimiento de Jesús.
Si tú quieres que tu familia, que tú ves que no ha crecido como debería crecer, ora por ellos. Ese es el punto. Muchas veces más bien nos las pasamos quejándonos. Ay, pues es que mira, Señor Jesús, nada más es lo mismo siempre con ¿no? Y así. Pero el chiste no es eso, sino el chiste es, ok, obviamente se ve algo así, porque todos nos falta crecer. Pero el punto es, ora por ellos. Necesitan de tus oraciones. Pero por supuesto que también es muy válido que tú ores por ti mismo. Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, porque es un regalo de Dios. ¿Ok? Entonces, ora. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo funciona esto de que Dios te da espíritu de sabiduría y conocimiento de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús? ¿Cómo funciona? Bueno, aquí lo explica de esta manera. Es como un poco metafórico. Dice en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ok, lo ve de esta manera como si fuera una gran lámpara que de repente es encendida, ¿no? Y te alumbra los ojos para que puedas ver, ¿no? Entonces, lo ve así, pero a lo que se refiere esta frase es que la sabiduría que Dios puede darte y la revelación que Dios puede darte a tu vida son una obra de Dios. No es algo que tú y yo podamos conseguir. Aunque tú y yo podemos estar leyendo, estudiando, marcando, indagando y así en el diccionario, pero puedes terminar tu tiempo de estudio y decir, wow, aprendí un chorro. O así que dijera mi cuate loco, ¿so qué, brother? ¿No? A los que conocen al loco, ¿no? Pero no sirve de mucho que yo termine mi tiempo de lectura y de estudio, marcando y todo, si realmente no lo llegué a conocer. Y ese regalo de poder conocerlo es un regalo que solamente te va a dar el Espíritu. Por eso siempre que leas tu Biblia, siempre que te acerques a Él, ora para pedirle, Señor, como decía el salmista, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, ¿no? Dame espíritu de sabiduría y de revelación en conocerte, porque yo no puedo. Yo puedo leer y hacer mi chamba, pero solamente tú me puedes dar luz para poder entender, ¿no? Entonces, qué importante pues es pedirle al Señor esto, ¿no? Ahora te voy a dar una buena noticia, que esto es la voluntad de Dios. Por eso está aquí en la palabra. Entonces yo lo que digo es, pues si entonces esto le agrada y yo se lo pido, ¿qué va a pasar? Pues Dios me lo va a dar y voy a poder tener espíritu de sabiduría y de revelación y lo voy a poder conocer plenamente. Pero es algo que necesito todo el tiempo estar pidiéndole. No es por nuestros esfuerzos, para que no caigamos en orgullo, es por su bondad. Así es que pidámosle este regalo. Ahora, Él nos regala todas las cosas para entenderlas, ¿no? En la palabra. En 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y abajito dice, más abajito, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Significa que Él nos da luz para poder ver, discernir, entender y conocer a Jesús. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso regalo nos ha dado el Señor, ¿verdad? Bueno, pero vamos a continuar con nuestro texto. En el verso número 18 decía entonces, ¿cómo poder tener espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús? Pues orando, ¿verdad? Y lo hace alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Verso 18. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. 3 cosas, propósitos para tener sabiduría y revelación del Señor en el conocimiento de Él. Para comenzar, esta palabra saber, ¿no? Porque dice ahí, es para que sepáis. Esta palabra saber, pues sí, obviamente es para saber algo, o sea, es como un conocimiento así, ¿no? Como cuando te sabes el nombre de alguien, entonces eso significa saber. Pero esta palabra saber también tiene otros 2 significados. Esta palabra saber significa para que estés consciente o también para que estés
seguro de algo, convencido de algo. Es la palabra saber en esta sección, es la palabra ido. Entonces, ¿pero qué son esas tres cosas en las que Dios quiere que estés completamente convencido? Número uno, en que tienes una esperanza a que Él te ha llamado. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios te da esta sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús, entonces empiezas a conocer o estar seguro de lo que Él te tiene preparado más adelante. Y no solamente más adelante, sino que en esta vida, en el lapso de nuestra vida tan corta que tenemos. Tiene promesas para el día de hoy, pero tiene una esperanza futura gloriosa para nosotros. ¿Y cuántas veces hemos platicado de la esperanza, verdad? Así nada más, así en cortito. ¿Qué cosas nos esperan en el futuro al creer en Cristo, al estar en Cristo? La salvación por completa, la redención de nuestras almas, un nuevo cuerpo, ¿no? Un nuevo hogar en los cielos, la resurrección entre los muertos. ¿Qué más se te ocurre? ¿No? Las recompensas, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que nos esperan, pero uno no puede entenderlas a menos que Dios te las revele. Y eso es lo que quiere Dios, por eso necesitamos buscar estas cosas, pedir estas cosas, para que Dios nos revele la esperanza de las cosas que nos tiene preparadas. Número 2, para entender o saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en todos los santos. ¿Qué significa esto? Yo creo que va en ese sentido, simplemente, para poder participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su santo pueblo. No solamente en el futuro, en esta vida, para que podamos tú y yo disfrutar esas bendiciones del Padre y del Hijo y del Espíritu y conocerlas. Porque no basta solamente con saber de ellas, el chiste es que si sabes de algo para disfrutarlo, ¿no? Es como si te dijeran, allá hay cafecito y tú dices, pues qué padre, ¿no? Pero lo disfrutas hasta que vas y te sirves y te lo tomas. Entonces, ahora sí, ¿no? Y es lo mismo. La idea de que le oremos al Señor es para que Él nos haga partícipes de todas estas riquezas en Cristo, ¿no? Y número 3 es para conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder. Qué frase, la verdad. Sí, está muy interesante todo esto que es. Pero lo que muestra es que Él quiere que estemos seguros de que Dios obra con su gran poder a favor de su iglesia. En primer lugar, quiere infundirnos seguridad, ¿no? A veces no estamos tan seguros realmente si Dios está a nuestro favor. Pero esta frase dice, no, realmente está a tu favor y todo su poder está a tu favor. Ahora, también la idea no solamente es que sepas que Él está a favor con su poder para contigo, sino también que tú y yo conozcamos en nuestras propias vidas el gran poder a favor de nosotros, su iglesia. Déjame ponerte un ejemplo. Moisés, ahora que estamos leyendo Éxodo, Moisés, él era un hombre común y corriente, ¿verdad? Era un hombre común. Pero, o sea, aunque sabemos que todos los señales y milagros que Dios hizo a través de él los hizo Dios, realmente el que alzaba la vara y el que golpeaba las aguas y el que alzaba las manos era Moisés. Entonces, de pronto imagínate, o sea, ponte en los zapatos de Moisés, bueno, en los guarachitos de Moisés, en las sandalias de Moisés, y tú estás, Señor, ¿no? Pues que se hagan sangre en las aguas y ¡pum! Le golpeas las aguas y, o sea, si tú vas aquí a cualquier estanque de agua y le haces así, lo único que vas a tener un salpicón de agua, ¿no? O sea, no va a pasar nada. Pero si se convirtiera en sangre, ¡wow! O sea, no solamente es testigo del poder de Dios, él mismo está experimentando el poder de Dios, está siendo testigo. Entonces es lo que quiere Dios, que veas también lo grande que es el poder de Dios en los que creen en Él. Que lo vivas, que lo experimentes, pero no es meramente para nosotros, es porque Dios va a cumplir un propósito en el mundo, pero a tú y yo vamos a participar de eso también. Entonces es eso. Ahora, entonces creo que tenemos que aplicar todos estos 3 puntitos, simplemente reflexionar lo siguiente. La sabiduría y revelación, entonces, pues de repente cuando escuchas este tipo de frases, ¿no? Que Dios te dé sabiduría, hermano, y revelación, ¿no? De repente estás pensando, lo que Dios quiere es que adivine el futuro, ¿no? O algo así, que me vuelva como una especie como de vidente, ¿no? Y
Pero no, realmente, si Dios nos da ese espíritu de sabiduría y revelación, dicho de una manera muy, muy sencilla, si Dios te abre los ojos, es para que conozcas a Jesús. No es para andar ahí, como te puedo decir, haciendo alarde de eso, sino es para conocerlo a Él, es para experimentar su poder, es para participar de sus bendiciones y es para tener esperanza en nuestras vidas. Para eso es lo que es el espíritu de revelación y de conocimiento, de sabiduría. Bueno, entonces ya sabemos, si Dios te ha dado algo de que puedas ver, ¿no? Es para conocerlo a Él, ¿verdad? ¿A fin de qué? Bueno, en el verso 23 te voy a dar un pequeño adelanto solamente. A fin de que seamos plenos, de que tengamos una vida plena y abundante. Pero vamos hacia allá. Vamos al verso 19. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en Él? Y aquí nos quedamos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? En esta siguiente sección está respondiendo una pregunta. Ok, aquí dice que podemos conocer y participar del poder, del superpoder, ¿no? Del supereminente, la supereminente grandeza de su poder, pero ¿de qué poder me hablas, no? O sea, ¿cómo es este poder o cuál es este poder? Entonces aquí lo dice Pablo. En primer lugar, no es algo que tú y yo podemos manipular, es algo que opera el Señor según el poder de su fuerza. Y número dos, operó en Cristo. ¿Quieres saber cómo es el poder y de qué poder está hablando? Del poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Eso es lo que está mostrando. Es ese poder el que quiere que tú y yo podamos conocer del Señor. ¿Qué tan poderoso es Dios? Que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida, tengan vida eterna, de hecho. Este poder resucitó a Cristo de entre los muertos, pero también no solamente le resucitó, dice aquí que le sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto? La diestra, esta frase o este concepto, tiene que ver con la autoridad suprema. Cuando hablabas de alguien que estaba a la diestra de alguien, o a la diestra de un rey o de un gobernante, hablaba de alguien que había sido puesto en autoridad suprema. Y es eso. El Padre ha puesto a su Hijo por autoridad suprema sobre todas las cosas. Eso es lo que está mostrando. Y eso fue por el gran poder que Él tiene. Y también dice que con este poder sometió todas las cosas a sus pies. Ahora, esta frase es muy interesante porque es una idea del Antiguo Testamento. Eso de que sometió todas las cosas a sus pies es una imagen de conquista. Significa conquista completa o plena conquista. Es lo que significa esta frase. Y denotaba la humillación pública de un enemigo. Y de hecho, cuando veías una señal así o un símbolo así, ¿no?, de que alguien pusiera su pie sobre alguien, hablaba del clímax de la batalla, del momento cúspide de la batalla, la victoria final, digamos así. Déjame ponerte un ejemplo para que podamos entenderlo. En Josué 10:24, bueno, lo que vas para allá, te cuento rapidísimo el contexto. Josué 10:24 resulta que hubieron varios reyes que se juntaron e iban a pelear contra los gabaonitas. Y ellos eran realmente ajenos a los israelitas. Pero resulta que Josué hizo un pacto con los gabaonitas. Porque los gabaonitas engañaron a Josué. Pero a Josué se le ocurrió la brillante idea de decirles: no te preocupes, nosotros te vamos a hacer el paro. Y cuando se dio cuenta, son los gabaonitas. Pero como él había hecho un pacto,
Entonces tuvo que cumplirlo. Y en este momento resulta que 5 reyes, que eran los reyes de Jerusalén y sus aliados, que tenían en aquella época el control de ese territorio, fueron y atacaron a los gabaonitas. Entonces, por la pura integridad, Josué dijo, pues voy a defenderlos, ¿no? Y salió a defenderlos, ¿y qué crees? Tuvo una gran y rotunda batalla contra los gabaonitas. De hecho, perdón, contra los de Jerusalén, el rey Adonisedec y sus aliados. Y de hecho, en esta batalla es muy conocida porque hasta sale en los libros de historietas para niños. Esta parte donde le dice al sol, sol, detente en Gabaón. ¿Te acuerdas de este suceso? Y que de hecho aquí, en ese texto dice que no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba con Israel, por Israel. Habla de quizá el suceso astronómico más grande de la historia en el Antiguo Testamento. Detuvo todo el universo realmente para que el sol pudiera detenerse. O sea, y aparte que no se quemara la tierra y los morados, bueno, una serie de cosas ahí que hizo el Señor, pero fue una respuesta impresionante de Dios a Josué. Bueno, pero después de esta gran batalla y de esta gran victoria, en el verso número 24, dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Entonces imagínate la escena, ¿no? Derrotan a todo el ejército enemigo y traen a los reyes de Jerusalén y sus aliados, los ponen en el piso y le dicen, pónganle el pie en el cuello. Tú sabes que cuando una persona hace eso es porque se acabó todo para el enemigo, ¿estás de acuerdo? Es el clímax de la batalla. Entonces, esta frase precisamente se desprende de aquí. Habla de una conquista completa. Pero esta frase la está ocupando en Efesios para hablar de la conquista completa de Jesús. Por completo. Es el clímax de su batalla. Ha vencido sobre el enemigo y ha humillado públicamente al enemigo. Órale, qué impresionante es la imagen que está hablando Efesios. Vamos a regresar por allá a Efesios, ¿verdad? Entonces, el gran poder del Señor le dio la victoria completa sobre sus enemigos y anunció la humillación pública de ellos. Esto ya estaba predicho también. Si algún día tienes chance de leer ahí el Salmo 110, ahí aparece precisamente esta profecía de cómo Jesús iba a vencer sobre sus enemigos. No tienes que ir para allá, te la voy a leer rapidísimo, pero en el Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que estaba predicho. Pero ¿dónde ocurrió la gran victoria de Cristo? En la cruz. Colosenses capítulo número 2, que está ahí adelante de Efesios. Colosenses 2, 13 al 15 dice lo siguiente. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y chécate, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí en la cruz fue donde Jesús obtuvo su victoria completa sobre sus enemigos, y lo hizo por su gran poder que Él tiene, por la plenitud de su poder que Él tiene. Y fue por su sacrificio. Y está impresionante a la vez, porque no fue por un despliegue de poder, sino fue por su humillación en la cruz. Impresionante. Por eso dice la Biblia que lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres, definitivamente. Imagínate lo que será la plenitud del poder de Dios. Impresionante. No tiene comparación Jesús con su gran poder que tiene, ¿verdad? Ok. Pero estamos viendo esto, ¿no? Estamos viendo el punto de que este es el poder de Jesús, ese es el poder de Dios. Pero ¿cuál debe ser mi respuesta ante este poder? Bueno, en el Salmo 110 lo dice. Dice en el verso número 2 y 3.
Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Aquí yo veo dos cosas que nos dice el Señor que podemos responder ante este poder que Él tiene, ya que Él es poderoso, el que tiene la autoridad suprema sobre todas las cosas, que venció en la cruz sobre el enemigo y el pecado y la muerte. Mi respuesta debe ser ofrecerme voluntariamente. Por ejemplo, si tú ves nada más así, no sé si tú eras de los en la seco, en la prepa, de los que luego te agarrabas ahí con alguien a golpes en la cancha de fútbol o algo así, o de los que luego la hacemos ahí de jamón y de quesillo, ¿no? Y estamos así siempre cuando vemos una persona, pero imagínate que en verdad llegue una persona muy grande, ¿no? Es como, buenas tardes, ¿no? No, o sea, no te pones a pelear contra Sansón, ¿no? O sea, no te pones a hacer eso. Simplemente cuando ves algo así es como, no, ya ahí muere, ¿no? O sea, te rindes. Aunque no quieras, te rindes. Pero aquí el punto es, si Dios nos está mostrando su gran poder que Él tiene, que Él venció sobre todas las cosas y sobre todos los enemigos, nuestra respuesta natural debería ser rendición voluntaria. Ya no estar batallando con Dios, porque Él es el más poderoso, Él es el todopoderoso, el que tiene la autoridad suprema. Nuestra respuesta debería ser, sí Señor, me rindo a tus pies de manera voluntaria. Aparte, porque no está peleando contra nosotros, ¿te das cuenta? Sino a favor de nosotros. Si Él murió en la cruz, fue precisamente para salvarnos, no fue para destruirnos. Con mayor razón, como si alguien que es así bien, ya sabes, ¿no? Con mucha condición física, ves que viene hacia ti y de repente te quita y te defiende del enemigo. ¿Qué dirías? Gracias, ¿no? Claro, no solamente porque me defendiste, sino también porque tú me puedes a mí me dar mis cocolazos, ¿no? Bueno, pero la idea con Jesús es eso, ¿no? Debemos rendirnos no porque Él esté contra nosotros, sino a favor de nosotros. Y este poder está a nuestro favor. ¿No se te hace algo impresionante? Entonces, eso nos lleva a rendición, ofrecernos voluntariamente en el día de su poder. Y también aquí dice otra forma de responder, en la hermosura de la santidad. Para Dios no hay otra cosa más bella y hermosa ver en nosotros que vivamos en la hermosura de la santidad, ¿no? Y la santidad habla de todo eso que estás pensando, ¿no? Sí habla de pureza, habla de total entrega, habla de apartarse del pecado, habla de total obediencia. Santidad. Levítico dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces eso. Y ahora otra cosa bien importante a reflexionar. ¿De qué forma puedo ver también su gran poder en mi vida? Porque si está a favor de mi vida, ¿cómo lo puedo ver? Pues en el Salmo 8, en el verso número 6, también se repite esta frase de que pone a los enemigos bajo sus pies. ¿Pero los pies de quién? Fíjate, en el Salmo 8, verso 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Te das cuenta que se repite la misma frase? Ajá. Esta idea, el concepto de victoria completa. Pero aquí no está hablando de los pies de Jesús. Chécate desde atrás. Fíjate lo que está diciendo. Dice en el verso 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Que lo que está diciendo es que en Cristo Dios nos da la victoria completa sobre nuestros enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Pues yo. Yo mismo, mi carne. Yo soy mi propio enemigo, mi carne que se quiere rebelar en contra de Dios. Y es increíble que al estar en Cristo,
ese poder tan grande que actuó en Cristo, resucitando de las muertes, sentando en lugares celestiales a la diestra del Padre, ese poder actúe en mí para que yo tenga dominio por completo sobre el pecado en mi vida, sobre mi carne, de manera que en mi carne, mi naturaleza que me quiere llevar al mal no me puede dominar. Por eso Pablo también decía en Romanos capítulo número 8, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Qué impresionante! Y luego dudamos, es que no puedo. Pues sí, tú no puedes, pero Dios con su gran poder, Él sí puede hacer eso en tu vida que tú no puedes hacer. Entonces no dudemos. Cuando empezamos a decir no puedo es porque estoy enfocándome en mí mismo y no en el poder de Dios. No le estoy creyendo que Él tiene el poder y que ya me dio el poder para vencer sobre mi enemigo. Pero no solamente la carne, el mundo, este sistema que se opone a Dios y a nosotros como cristianos, ¿no? Y también Satanás, porque es una realidad que tienta a los santos del Señor, ¿verdad? Y que nos invita al pecado, pero nosotros tenemos el poder de Dios. ¿Ok? Qué increíble. Entonces, eso es lo que nos está mostrando este pasaje. Deposita tu confianza en el poder de Dios, ¿no? Entonces, ¿será importante decirle, Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti? Por supuesto que sí. Si no, ¿cómo puedo yo ver y entender el poder de Dios en mi vida? ¿No? Vamos al verso número 22, ahí en Efesios capítulo número 1. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, como si hiciera un breve resumen de todo lo que está bajo los pies del Señor Jesucristo. Jesús tiene bajo sus pies todo gobierno, dice todo principado, autoridad, que significa todo gobierno y autoridad, todo poder, todo señorío, que significa dominio, ¿no? Todo nombre que se invoca, ¿no? en el mundo. Pero también dice aquí sometió todas las cosas, como si hablara también de la creación misma. Todo está bajo los pies de Jesús. Jesús está en autoridad suprema sobre todas estas cosas. Y también dice aquí, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. De pronto, no sé si a lo mejor podrá haber otros clímax tan impresionantes en la Biblia como este versículo. Porque lo que está diciendo es que así como es de poderoso nuestro Señor Jesucristo, este poder está para beneficio de la iglesia en este libro de Efesios. Es para tu bien, es por ti, es a tu favor. Por eso dice que lo dio por cabeza. Esto de cabeza habla de autoridad sobre su iglesia. Sí, en cierta manera, porque Él es el soberano, Él gobierna sobre su iglesia, manda, dirige, guía. Pero con ese gran poder también la bendice y la ayuda, la sostiene. Y también la cabeza es parte de un cuerpo, porque si no, entonces pues, no fuera cabeza, ¿no? Entonces tiene que ver con que Él usa a su iglesia para cumplir sus propósitos y por eso es que le da el poder para cumplir sus planes y propósitos. Es que el poder no es para beneficio personal, como hay muchas personas que lo hacen y se quieren enriquecer, ¿no? Haciendo mal uso del poder del Señor, ¿no? O falsificando el poder del Señor para su propia riqueza y demás, sino que aquí es para el beneficio de la iglesia y pues para la gloria de Dios, para cumplir los planes y propósitos de Cristo, no los nuestros, ¿no? Pero también dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice acá abajo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, esto está muy interesante lo que está diciendo aquí. Porque lo que está diciendo es esto. Jesús es aquel que todo lo llena en todo, ¿ok? Es una de las cosas que dice aquí. ¿Qué significa esto? O sea, es un poco complicado explicarlo, pero habla de que Él es tan grande y tan pleno y tan poderoso que Él llena absolutamente todas las cosas de todo el universo. No solamente el universo en general, sino cada pequeño detalle. O sea, ¿no te has maravillado, por ejemplo, de que ves el cosmos y los planetas y todas las cosas y cada cosa es como grandiosa, ¿no? Así a gran escala, es como impresionante poder como tratar de entender el universo y todo lo creado. Pero espérate, cuando te pones a ver los detalles de este universo, ¿no se te hace todavía más poderoso? Ves que cada detalle está lleno de propósito y significado, está lleno de diseño, está lleno del poder de Dios.
Este poder lo usó precisamente para todas las cosas. Está completamente lleno de Jesús. Todo. Pero chécate lo que dice acá. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que aquel que todo lo llena en todo, tiene una plenitud. ¿Y cuál es esta plenitud? Su iglesia. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si quieres ver la plenitud de Dios, la puedes ver a través de la iglesia. Pero espérate, ¿cómo lo hace? Cuando aquel que todo lo llena en todo, llena por completo a la iglesia. Cuando la iglesia está totalmente llena del conocimiento de Jesucristo, llena de este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de manera que estás así totalmente maravillado y extasiado y asombrado de su gran amor y poder hacia ti, y toda la iglesia está en este mismo sentir. En ese momento está reflejando la plenitud de Jesús hacia los demás, hacia el mundo. Qué impresionante pasaje, ¿verdad? Qué impresionante que el Señor nos vea a nosotros como esta plenitud y que diga que nosotros somos esta plenitud. Ahora, respecto de esto, creo que quiero decir lo siguiente, solamente para terminar. ¿Sabes? Dios quiere que vivamos plenamente. O sea, esto de pedir sabiduría y revelación es para que tú y yo dejemos de vivir vidas todas deprimidas, tristes, abatidas, en derrota, que nada más no pueden y que todo el tiempo están frustradas. Quiere que vivamos vidas plenas. Y ponte a pensar cómo. Él es aquel que todo lo llena en todo. Si tú quieres vivir plenamente, tienes que llenarte de Jesús, porque Él es aquel que completa y llena todas las cosas en todo. Y puede llenar cada vacío y cada rincón de tu corazón. Completamente, de manera que estés tan pleno que tu propia vida refleje el amor de Jesús hacia todos los demás. Pero ahora quiero decir esto al respecto. Entonces, muchas veces no nos vemos como iglesia así, porque no estamos buscando la sabiduría y la revelación del conocimiento de Jesús. No estamos buscando conocerle. ¿Qué tan importante es buscar y conocer a Jesús de manera que estemos tan plenos que entonces podamos reflejarle, ¿verdad? Qué importante. Ahora, una cosa más, ¿no? Creo que si dice este pasaje es porque realmente es verdad. O sea, el hecho de vivir una vida plena no es un mito, sino que es una realidad que Dios quiere hacer. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Debemos de orar y buscarlo. Entonces, ¿qué te parece? ¿No? Una cosa más también. ¿Sabes cuándo es que nos llena Jesús y que nos hace ser plenos? Porque a lo mejor te estamos preguntando, ok, ya lo he orado, pero ¿sabes qué más tenemos que hacer? Si Él es la cabeza, la autoridad suprema de todas las cosas, nosotros hallamos nuestra plenitud cuando nos sujetamos como cuerpo a la cabeza. Y cuando tú y yo estamos obedeciéndole por completo, en ese momento estamos siendo completos y vivimos una vida plena. Así es como tú y yo podemos ser plenos en nuestras vidas. Obedeciendo al Señor por completo, que es la cabeza, orando para que nos dé espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento de Él. ¿Qué te parece si terminamos entonces pidiendo esto? ¿Te late? ¿Gustas ponerte de pie? Quisiéramos algo juntos, ¿vale? Ahí junto contigo está un hermanito, una hermanita, ¿verdad? Entonces, puedes acercarte con este hermano, con esta hermana, y vamos a orar, pero no por nosotros, sino por el hermano que tenemos ahí junto, o por la hermana que tenemos ahí junto. Entonces, les invito a que se junten por parejas, por favor, para que podamos orar unos por otros. ¿Ok? Muchas gracias. Con mucho respeto, por favor, ¿no? Oremos por la otra persona y pidámosle al Señor, dale espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. ¿Ok? ¿Oramos juntos? Ora junto conmigo. Señor Jesucristo, yo te pido por mi hermano o por mi hermana, para que tú le concedas el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Señor. Alumbra los ojos de su entendimiento, para que pueda ver la esperanza
a la que tú le has llamado, para que pueda ver cuál es la riqueza de la gloria de tu herencia en la iglesia, para que pueda conocer también la supereminente grandeza de tu poder, Señor. Y también te quiero pedir, Señor, para que le llenes de tal manera que pueda ser pleno o plena mi hermano, mi hermana. Y, Señor, también que esta plenitud la pueda reflejar a los demás. Y, Señor, ayúdale a ser obediente, ayúdale a orar para buscarte y buscar sabiduría y conocimiento, de manera que pueda reflejar tu plenitud hacia el mundo, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.